Tu dinero en acción, episodio 73. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy de Tu dinero en acción volvemos con uno de nuestros capítulos dedicados a empresas, pero que creo que también cumple el tic de episodio divulgativo. Porque aunque vamos a hablar de una empresa individual, que además recientemente en una de nuestras fichas trimestrales comunicamos a nuestros partícipes que habíamos invertido en ella, creo que, como iréis viendo a lo largo del episodio, podemos sacar bastantes conclusiones de la filosofía inversora de esta compañía, que son muy buenos aprendizajes para nuestra serie divulgativa de Serial Acquirers. Esos adquirientes en serie o empresas cuyo negocio es precisamente adquirir otras empresas y desarrollar esos negocios después de la adquisición. La empresa de la que vamos a hablar hoy es Halma, es una empresa británica que incorporamos a la cartera del Fondo Acción Global en el tercer trimestre de este año, aprovechando el enorme pesimismo que había en el mercado. Es una de las compañías que hemos ido citando recientemente en la que hemos podido aprovechar las oportunidades que nos estaba brindando el mercado para incorporar a cartera negocios muy resistentes y creemos que además mejorando la calidad del conjunto de nuestra cartera al incorporarlos, y como explicaré después, creemos que a un precio muy razonable por ese pesimismo que reinaba en el mercado durante el verano y en concreto para las empresas cuyo negocio precisamente es desplegar capital con el enorme incremento de ese coste de capital, ¿no? Como iré explicando a lo largo del episodio, pensamos que Halma reúne los atributos para considerarse un gran ejemplo a seguir para todas estas compañías que adquieren otras compañías, y este es el motivo de que la hayamos escogido para este segundo capítulo de Invertir en Serial Acquirers, como continuación al primer episodio de esta serie que emitimos el 31 de marzo de este año, que es el capítulo 52, y que sí que recomiendo para el que quiera una introducción a toda esta terminología de los Serial Acquirers y a cuáles son los factores clave para invertir en compañías que compran otras compañías. Pues como siempre decimos, para sentar las bases y construir la casa desde los cimientos hacia el tejado, creo que es bastante productivo que os escuchéis ese episodio y que no lo haya hecho todavía, para así no empezar desde cero y que este segundo episodio, en el que vamos a hablar concretamente sobre Halma, sea mucho más productivo. Entonces, yendo con ello, vamos a hablar de cómo llegamos nosotros a Halma, daremos una breve descripción del modelo de negocio. Ya anticipo que esto no pretende ser una tesis de inversión completa en la que destripemos de arriba abajo la compañía, sino que vamos a dar claves más generales sobre por qué creemos que Halma es una buena inversión y de los aprendizajes que hemos podido extraer de la cultura empresarial de Halma, y remarco esta palabra, cultura empresarial, que creemos que es un factor cualitativo muy relevante en esta compañía y en general en la inversión en empresas cotizadas. Pero creo que es importante dar una breve descripción del modelo de negocio para que entendamos el porqué de los atributos que tiene este negocio, para que nos hayamos fijado en él y por qué nos gusta para nuestra cartera, el por qué nos atrae lo de componer lentamente y por qué pensamos que Halma es un muy buen ejemplo de enriquecerse lentamente. Hablaremos de los drawdowns históricos, qué es esto de los drawdowns y por qué pensamos que aquí la oportunidad ha sido realmente histórica, y también trataremos de entender el por qué ha pasado este tren, si es un riesgo o una oportunidad. Saltaremos atrás en el tiempo para ver el histórico de rentabilidades pasadas y trataremos de utilizarlo como ejercicio para prever qué puede pasar de ahora en adelante, y sobre todo haremos especial hincapié en la cultura empresarial de Halma, una cualidad que se ha labrado a lo largo de 50 años. Y por último, creo que lo más importante del episodio, haremos un repaso al memorando de uno de los CEOs de Halma, David Barber, que en poco más de 20 páginas condensa lo que nosotros pensamos son los aprendizajes más importantes para invertir en Serial Acquirers y lo que podría ser la Biblia para las empresas que adquieren otras empresas.
Entonces, en primer lugar, ¿cómo llegamos nosotros a Halma? Bueno, hay que decir que Halma es la madre superiora de las compounders británicas y que a través de nuestra posición en Judge Scientific, Judges es la hija de Halma, por decirlo de alguna manera. Es un modelo de negocio en el que cuando nosotros invertimos en él buscábamos esas fases iniciales de cuando una compañía todavía es más pequeña, en la que cada deal, cada compañía que adquiere todavía es muy aditiva a los beneficios, a las ventas, al flujo de caja, y además está en una fase en la que, como está todavía muy por debajo del radar de los private equities y de las empresas grandes, puede permitirse hacer adquisiciones a múltiplos todavía muy bajos porque hace adquisiciones muy pequeñas, lo cual implica una tasa de despliegue de capital mucho más elevada, como explicamos en el primer volumen de Serial Acquirers. Halma, digamos que es una compañía como Judge Scientific en el futuro, como si las Judges de dentro de unos años, ¿no? Ya tiene una capitalización más grande, su historial es mucho más prolongado en el tiempo. Podemos analizar su track record durante todavía más años que Judges, porque en la entrevista que hicimos aquí con David Cicurel ya hablamos de una tasa de interés compuesto durante prácticamente 20 años. Pues como indica el título de este episodio, en el caso de Halma hablamos de una cultura empresarial de 50 años en el interés compuesto. Y cuando nosotros invertimos en Judge Scientific, lógicamente pues era una empresa más pequeña que hoy porque ha tenido un muy buen rendimiento desde entonces, desde el año 2018, que estaban las acciones en el entorno de 20-25 libras, y como comentamos en la entrevista con David, pues están ahora mismo entre 90 y 95 libras. Pues lógicamente la capitalización de Halma en aquel momento era bastante inferior a lo que es hoy. Hablamos de una empresa que capitalizaba entre 150 y 200 millones de libras esterlinas, con lo que con esta capitalización y teniendo en cuenta que el free float tampoco es muy elevado, porque los accionistas que tenemos las acciones, digamos que no hay una gran rotación, sino que somos bastante estables, la base accionarial de Judge Scientific, pues la liquidez diaria que movía la compañía era todavía muy reducida. Con lo cual, pues cuando nosotros invertimos en Judges, el múltiplo era bastante value, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros compramos las acciones de Judge Scientific a lo que pensábamos que eran pues entre 12 y 15 veces flujo de caja, y conforme la capitalización fue aumentando y Judge Scientific fue entrando en más radares, hubo algún momento en el que pues yo tuve la tentación de pensar que las acciones se habían puesto caras y que a lo mejor pues era momento de bajarse, ¿no? Y comentando con algún compañero, decía, joder, es que es verdad que nosotros compramos las acciones de Judges a 12, 14 veces flujo de caja, pues es que ahora mismo están ya 20, 22 de lo que me sale, ¿no será un poquito caro? Bien, aquí volvemos a Halma, que es el foco de este episodio, ¿no? Cuando me entraba esa tentación, yo tengo una frase que siempre recuerdo con uno de mis compañeros con los que analizo inversiones, que le decía, bueno, cuando tengo la tentación de pensar que Judge Scientific se ha encarecido, entonces miro Halma y se me pasa. ¿Qué quería decir con esto de entonces miro Halma y se me pasa? Halma era como la Judge Scientific del futuro, una compañía pues con una capitalización más grande, con mucho más track record, haciendo adquisiciones ya más grandes, pagando también un poco más por las adquisiciones, digamos más estabilizada en el mercado, como más reconocido que era una gran compounder con un track record excepcional y que pues la seguridad en los retornos era muy elevada. Y claro, yo me encontraba en ese momento observando Halma entre 35 y 40 veces flujo de caja. Y entonces ahí se me pasaba la tentación de vender Judge Scientific porque decía, bueno, Judge Scientific es una compañía muy seria, que hace las cosas muy bien, con un CEO fundador como Cicurel que asigna capital, pues como explicamos en la entrevista, de una manera extraordinaria, y como vemos, las empresas que el mercado considera que son muy seguras y que tienen muy claro que hacen las cosas bien con nuestros ahorros, pues pueden llegar a cotizar a múltiplos bastante más elevados, ¿no? Además, Judge Scientific, estando en una fase más inicial de ese compound, todavía puede hacer adquisiciones más baratas. Es de esperar que la tasa de crecimiento en los próximos años sea más elevada, con lo cual tasa de crecimiento más elevada, múltiplo la mitad. No digo que el múltiplo de Judge Scientific tenga que volver a duplicarse desde donde estaba, pero como mínimo podemos pensar que el mercado paga una prima por las empresas que hacen las cosas muy bien y en las que tienen una gran visibilidad sobre los retornos, pues era motivo suficiente para pensar que, digamos, que la habíamos comprado bastante barata y que el mercado pues la había puesto a un precio más razonable, y que ya veríamos lo que pasaría conforme siguiese ganando masa crítica, fuese aumentando la capitalización y fuese entrando cada vez en más radares. Simplemente dejaba ese pensamiento ahí y consideraba que Halma pues ya no tenía ese potencial tan elevado de componer desde el precio al que estaba cotizando, porque aunque sus beneficios fuesen aumentando, sí que es verdad que Halma a 40 veces flujo de caja tenía el potencial para que en alguna crisis de mercado o en algún momento en el que los costes de capital subiesen y el mercado no fuese tan optimista sobre sus ganancias, pues experimentar una contracción de múltiplo a lo mejor del 50% pues puede ser bastante traumático para los retornos, ¿no? En plazos, digamos,
de 2, 3 años a 5 años, a plazos muy largos, pues al final te vas a llevar el retorno del capital de la compañía por la tasa a la que lo reinvierta, ¿no? Con lo cual al final dejábamos Halma ahí en un cajón de decir, oye, pues es una compañía excelente, pero que pensábamos que estaba cara. Posteriormente, cuando fue la entrevista con David, aunque la emitimos muy recientemente, esa entrevista estaba grabada más o menos a mediados de septiembre, y conforme yo estaba hablando con él y cuando salió en la conversación Halma, cuando la citó como una compañía extraordinaria y una compañía de la que aprender, que además varios de los directivos actuales de Just Scientific están viniendo de Halma como para hacer ese plan de sucesión, pues hombre, una persona que asigna capital como David Cicurel, que se fija tanto en una empresa y que además coge directivos para su compañía para ir sentando las bases de lo que va a ser su sucesión cuando él pues se vea con menos energía para seguir, pues hombre, confirma bastante que Halma es una compañía que hace las cosas bastante bien y que como mínimo pues se pueden aprender cosas de ella y en la que debemos fijarnos. En el mismo momento en el que yo estaba hablando con él y él me estaba mencionando lo de Halma, y yo me vino a la cabeza y dije, todas las compañías cuyo negocio precisamente es desplegar capital están pasando por apuros o, aunque no sean por apuros fundamentales, el mercado las está sometiendo a presión. Los costes de capital han subido. En muchos casos, las compañías que nosotros teníamos en el watchlist que se dedicaban a adquirir otras empresas, su cotización estaba cayendo muy fuerte. Oye, me tengo que anotar aquí, vamos a volver sobre Halma. Vamos a repasar a ver qué está pasando con Halma. No vaya a ser que el mercado la haya puesto a un precio razonable, porque hacía tiempo que no la miraba. Pues no vaya a ser que la madre superiora del compound británico se haya puesto a tiro y que esté pasando un tren. Bueno, pues tal cual, estaba pasando el tren y como veréis después, cuando tienes los deberes hechos sobre una compañía y pasa un tren, la toma de decisiones para aprovechar esa oportunidad es bastante rápida. Pero antes de ir sobre la oportunidad, sobre por qué creemos que es un tren adecuado para habernos subido a él, os voy a dar unas breves pinceladas del modelo de negocio y por qué nos gusta. Halma tiene 3 divisiones bajo las cuales agrupa las adquisiciones que va haciendo de un mismo sector, que son salud, medio ambiente y seguridad, principalmente sistemas de protección contra incendios. Estas 3 divisiones han sido escogidas de manera deliberada, siguiendo un modelo parecido al de Danaher, que es un conglomerado de alto rendimiento norteamericano. Han ido realizando ventas puntuales de algunos negocios que les parecían menos interesantes o menos rentables y, como hablaremos después, conforme profundizaban en el negocio de algunos verticales en los que veían dinámicas que les parecían muy atractivas, crecimiento orgánico elevado, una rentabilidad sobre ventas por encima de la media, poca intensividad en capital y un retorno sobre el capital invertido y unas posibilidades de reinversión muy atractivas y en definitiva pues un tailwind, ¿no? Eso que buscamos de un viento de cola que hace pensar que esos verticales serán, si cabe, todavía más importantes para la sociedad el día de mañana de lo que lo son hoy. Y además los 3 reúnen características poco cíclicas o incluso podríamos decir que defensivas. Por supuesto, salud y medio ambiente podríamos considerar que son verticales muy defensivos, pero es que además el sector de seguridad, si bien en los sistemas contra incendios existe una pequeña parte cíclica en las instalaciones en nuevos edificios, que al final pues depende de que se construyan nuevos edificios, lo cual tiene una parte intrínsecamente cíclica, pero el otro 70% de las ventas está muy protegido por la regulación en cuanto a las normativas existentes a la hora de renovar esos sistemas y mantenerlos con un servicio recurrente de mantenimiento e inspección. Con lo cual, pues incluso en el vertical de los 3 que podríamos considerar más cíclico, vemos que tenemos una parte también muy protegida, con ventas muy recurrentes y que se protegen muy bien de la inflación con las subidas de precios progresivas a lo largo del tiempo. Halma conoce muy bien estos 3 verticales y ha decidido especializarse en ellos porque, conociendo sus dinámicas, ha visto que son nichos en los que puede generar mucho valor para sus accionistas y por el camino ha ido decidiendo desprenderse de otros negocios en los que veía dinámicas de menor crecimiento orgánico, peor rentabilidad sobre ventas o menores ventajas competitivas para proteger los retornos sobre el capital de la competencia. La compañía tiene un claro foco en el crecimiento orgánico, de hecho entre sus KPIs tiene siempre el asignar entre un 4 y 5% de las ventas a Research and Development, a investigación y desarrollo, para que sus filiales puedan mantener ese crecimiento orgánico por encima del PIB a lo largo de los años y además pues más allá de un pequeño dividendo reinvertir los flujos de caja que genera en nuevas adquisiciones. Hay que decir aquí que como Halma está muy centrada en compañías de una alta calidad, hablamos de negocios con márgenes sobre ventas superiores al 20%, un perfil de ventas muy recurrente, poca intensividad en capital y grandes posibilidades para reinvertir para seguir creciendo en el futuro, y perfiles por lo general poco cíclicos y muy protegidos frente a la competencia. Si a esto sumamos que Halma ya tiene una escala relevante, con lo cual cada adquisición que hace ya tiene que ser de una envergadura mayor para que en el conjunto le sume, pues hay que asumir aquí que Halma adquiere notablemente más caro que Just Scientific.
Con lo cual, el crecimiento que podemos esperar a través del M&A, o por decirlo de alguna manera, la tasa a la que Halma despliega su capital, es notablemente inferior. Hablamos de que Halma, entre crecimiento orgánico e inorgánico, tiene un target de incrementar sus beneficios por acción a doble dígito en periodos de 5 años. Esto es del orden del 10% anual compuesto, de lo cual comentan que la mitad debería de venir del crecimiento orgánico, del orden del 5% más o menos, y el resto de adquisiciones. En las últimas conference calls les preguntaban si creían que, como este crecimiento del beneficio por acción ya es post coste financiero, es decir, después de pagar intereses y habiendo subido recientemente el coste de capital, si ellos creían que podrían alcanzar ese objetivo que tenían previamente establecido a esa subida del coste de capital, y se les veía bastante convencidos en que si en los últimos años han conseguido crecer vía M&A o el crecimiento de las adquisiciones ha sido del orden del 7%, que están bastante convencidos en que van a seguir encontrando adquisiciones para que incluso después del coste financiero como mínimo sumen un 5% anual vía adquisiciones. Esto, el 10% anual compuesto, podría ser un rendimiento algo reducido para lo que estamos acostumbrados o lo que solemos hablar aquí en nuestro podcast de estas compañías que compran otras compañías. Y de hecho, la propia Halma tuvo anteriormente un objetivo de duplicar EPS o beneficios por acción cada 5 años, lo cual es una tasa notablemente superior al 10%. Y si miramos su histórico, ha tenido periodos muy largos en el pasado en los que los beneficios por acción han compuesto por encima del 22% anual compuesto. Con lo cual, esto implica que Halma asume en los años recientes que los rendimientos del capital se han reducido notablemente desde los años 70, 80 y 90 y que la tasa a la que va a desplegar capital es más reducido y que también tiene una escala notablemente superior y que para acceder a deals de tamaño más elevado pues van a tener más competencia y los múltiplos que tienen que pagar son más altos. Y por otra parte, Halma ha decidido activamente centrarse en adquisiciones de calidad muy elevada y eso pues también hay que pagarlo. Entonces, ¿por qué nos gusta? ¿Por qué nos parece atractiva una compañía que puede componer a doble dígito bajo los próximos años? Pues nos gusta precisamente por esa seguridad, por esa previsibilidad en los retornos. Como dijimos ya aquí en algunos episodios, nos gusta precisamente por la calidad subyacente de los negocios en los que estamos invertidos. Nos gusta porque la ciclicidad es muy baja. Nos gusta porque Halma es enriquecerse lentamente. Y ya venimos comentando aquí, desde que empezamos a hablar del Plan 2030, que un foco muy importante para nosotros era mejorar la resistencia de la cartera. Tener mayor visibilidad en los retornos, aunque estos fuesen un poquito más reducidos. El dormir cada vez más tranquilos pensando que aunque venga una recesión, nuestras compañías están perfectamente preparadas para atravesarla con mucha solvencia. Halma nos gusta porque es componer lento pero seguro. Y para muestra de que es seguro, os voy a dar un botón, o más bien dos. Os voy a dar un par de datos para que veáis la resistencia de los beneficios de Halma a lo largo de los ciclos económicos. Y ahora iréis viendo aquellos mandamientos del capítulo donde hablaba de nuestro proceso inversor y de cómo las inversiones que hemos hecho en esta parte final de 2023 cumplen a rajatabla esos mandamientos. Y uno de ellos era el tener un histórico prolongado de datos económicos para poder analizarlos y ver cómo se comporta la compañía frente a las crisis económicas. Porque si los beneficios de las empresas son resistentes a esos ciclos, más allá de que cuando aumente mucho el pesimismo las cotizaciones de las acciones puedan caer, si los beneficios empresariales siguen aumentando, la recuperación posterior a lo que es el ciclo bajista de bolsa será muy rápida. Es decir, si solo caen las cotizaciones pero los beneficios empresariales siguen aumentando, la empresa estará abaratándose por el camino. Y como hablamos aquí en diversas ocasiones, los múltiplos tienen un recorrido tanto a la alza como a la baja. Con lo cual llegará un momento en el que el mercado diga hasta aquí, esta compañía no puede abaratarse más y muy pronto la cotización seguirá a los beneficios por acción. Y esto es fundamental para recuperarse después de los ciclos bajistas de bolsa, tener compañías que hayan sido muy resistentes a esos ciclos económicos para que los retornos lo antes posible recuperen la senda alcista. Pues bien, Halma, en el ejercicio fiscal cerrado a 31 de marzo de 2023, ha reportado su 22º año consecutivo con récord de beneficios. Esto es 22 años consecutivos incrementando beneficios, lo cual incluye periodos tan convulsos como la gran crisis financiera de 2008, siendo una compañía británica. Cabe destacar también que incluye periodos como el Brexit, que sabemos muy bien que fue una época, 2016-2017, que las compañías de este tipo, a pesar de tener su base de operaciones en Reino Unido y tener ventas globales, en muchos casos vieron impactos en sus crecimientos orgánicos y en su backlog y en la entrada de pedidos esos años, con lo cual pues ya no hablamos solo de la crisis financiera de 2008, sino también de un periodo que específicamente para las empresas británicas fue muy negativo, pero es que además también incluye la pandemia global del COVID, 2020-2021, que fueron años en los que la gran mayoría de las compañías, que cuando cierra la actividad económica mundial, por lo menos algunos trimestres sufrieron un impacto, aunque luego tuviesen una recuperación posterior, ¿no?
Con lo cual, una compañía que a lo largo de 22 años ha reportado incrementos de beneficios, incluyendo ya 3 ciclos bajistas, que bueno, no todas las compañías se vieron afectadas por el Brexit, y hay compañías que más o menos llevaron bien el lockdown del encierro por la pandemia, ¿no? Porque pues sus negocios están centrados en bienes o servicios que eran fundamentales para la sociedad y que pudieron seguir trabajando. Pero lo que es muy raro es que también la crisis financiera la hayas llevado bien, cuando prácticamente un ciclo económico tan bajista como el de 2008 afectó a todas las compañías del mundo. Entonces, cuando ya reportas récord de beneficios en los 3 ciclos económicos, pues es un síntoma muy claro de que realmente los 3 verticales que tiene Halma son muy resistentes. Pero es que más allá de eso, más allá de llevar 22 años reportando récord de beneficios, otro dato, el segundo botón que quería daros como muestra, es que Halma lleva 44 años consecutivos incrementando el dividendo un 5% o más. De hecho, en el último reporte incrementan el dividendo un 7%. Es decir, un 5% más incluye periodos en los que el dividendo ha subido notablemente por encima de este 5%, ¿no? Y estamos hablando de más de 4 décadas. Es ya un periodo muy reseñable en el que podremos decir que ha pasado de todo, ¿no? Entonces, pues creo que tenemos bastantes indicios para pensar que podrán venir recesiones, pero creemos que Halma las va a poder llevar bastante bien, como así lo ha hecho durante toda su historia. Bien, entonces, componer lento pero seguro y a una tasa quizá un poquito más baja de lo que estamos acostumbrados o de lo que buscamos normalmente cuando seleccionamos inversiones. Entonces, ¿qué se nos puede escapar? Lo que se nos puede escapar cuando estás buscando componer a doble dígito bajo, en torno al 10% anual compuesto, es el múltiplo de entrada. Es decir, el múltiplo de entrada o el precio al que compramos nosotros las empresas tiene una relevancia mayor o menor en función de 2 variables principalmente. La tasa a la que vayan a componer los beneficios los próximos años. A una tasa mayor, tu múltiplo, aunque sea un poco más exigente, se abaratará más rápido, con lo cual el múltiplo de entrada no es tan relevante, digamos. Y al revés, si estás comprando una compañía que va a componer una tasa más reducida, que la compres al precio justo y no sufras una compresión de múltiplo por el camino que tire por tierra tus retornos. Es decir, en el ejemplo que nos ocupa, si te compras Halma a 40 veces flujo de caja y por el camino sufres una compresión de múltiplo del 50% y al cabo de 5 años desde tu inversión, en vez de a 40 veces flujo de caja está a 20 veces flujo de caja, por mucho que Halma te haya compuesto los beneficios del orden del 10% anual, pues tendrás una compañía que va a estar ganando un 60% más en cifras aproximadas por ese poder del interés compuesto del 10 anual durante 5 años, pero a cambio tendrás una acción que estará cotizando a un múltiplo un 50% inferior, con lo cual, si los cálculos no me fallan, una compañía que lo ha hecho muy bien a nivel fundamental, pues se habrá convertido en una inversión bastante pobre que incluso estarías perdiendo dinero y tendrías 5 años menos como inversor. Y la segunda variable que hace más o menos relevante el múltiplo de entrada es el plazo al que estés evaluando esa inversión. Es decir, como hablamos aquí en otras ocasiones, a lo largo de plazos realmente largos, esas idas y venidas de múltiplos se van a ir diluyendo y tú al final pues te vas a llevar como accionista lo que compongan tus ganancias por acción. Pero estamos viendo que en compañías que componen a doble dígito, pues el efecto de esa compresión de múltiplo en plazos de 3-5 años, que son plazos ya bastante largos, sí que es bastante notable, ¿no? En compañías que componen a tasas más elevadas, tienes más margen para que incluso en plazos de tiempo más cortos puedas sufrir una compresión de múltiplo, pero cuando estás hablando ya de compounders del 10%, no creo que nadie quiera aquí que le digamos, no, es que a 40 años vista vamos a componer al 10, aunque tengamos una compresión de múltiplo los primeros 5 años. Digo yo que habrá que intentar hilar un poquito fino para que a esos 5 años los retornos sean buenos. Entonces, partiendo de la base que en las compounders del 10% hay que hilar fino en la entrada, vamos a ver un poco lo que ha sido el histórico de Halma en cuanto a los múltiplos históricos a los que ha cotizado y los drawdowns que ha tenido, es decir, esos periodos bajistas en los que la compañía desde sus anteriores máximos históricos se enfrentaba a un ciclo bajista en bolsa y la cotización de la acción caía, y hasta dónde llegaba a caer en cada una de esas crisis y cuándo históricamente pues es un momento que parece atractivo, ¿no? No es lo mismo una compañía con una beta muy alta que tenga habitualmente caídas del 40 o 50% y que en una gran crisis llegue a caer un 80% que una compañía muy resistente que en ciclos intermedios pues te pueda caer un 10 o un 20 y en la mayor caída de su historia, cuando ya tienes periodos de 20 o 30 años para analizar, pues lo máximo que ha caído nunca es un 35-40%, ¿no? Entonces, en el caso concreto de Halma, si miramos su histórico en periodos de 30 años, estamos hablando desde los años 90, ¿no? Desde el año 92 hasta el año 2022 más o menos, Halma es una compañía que es muy raro que caiga más de un 20%. Es verdad que cuando vienen ciclos bajistas en bolsa es relativamente habitual que caiga entre un 10 y un 15%. Tiene que pasar algo bastante extraordinario para que Halma llegue a caer un 20%. Para que os hagáis una idea, en el Brexit cayó un 21% y en el COVID con el mundo cerrado llegó a caer un 25%.
hay pocas ocasiones en la historia de Halma que haya caído más. Halma ha tenido 3 periodos bajistas bastante pronunciados, uno a finales de los 90, a principios de los 2000, en los que el crecimiento de sus ganancias se ralentizó mucho, tuvo una caída que casi alcanzó el 40%. Posteriormente, en la gran crisis financiera de 2008, Halma alcanzó una caída del 37%. Esas son las 2 mayores caídas de la historia que había tenido Halma hasta ahora. Y resulta que nos encontramos, cuando David Cicurel me cita a Halma en su entrevista y yo me quedo se me enciende la bombilla y me voy a buscar Halma a continuación y digo, a ver cómo está esto, no vaya a ser que esté pasando un tren y que yo me lo haya perdido. Y me encuentro que Halma en ese momento pues venía cayendo todo en vertical desde las 32 libras por acción. En ese momento estaba más o menos a 20 libras, es decir, ya acumulaba una caída de un 33%, pero conforme fui actualizando el análisis y me fui mirando las cosas, tuvimos la gran suerte de que continuaron las correcciones esas semanas y llegaron a mandarla a 18 libras, lo cual es una caída acumulada del 44% desde máximos que solo se ha producido 2 veces en la historia de Halma. Si sacamos la gran caída que tuvo en el año 99-2000, la caída que acaba de tener a finales de 2023 es la más grande de su historia, incluso superior a la del Brexit, a la del COVID, incluso más grande que la de 2008. Para que veáis un poco la magnitud, cuando yo os decía que estaban pasando cosas en las compañías de crecimiento, en las compañías que despliegan capital, con esta subida tan abrupta de los costes de capital, para que veáis también un poco el impacto ahora hablaremos de los motivos de estas caídas tan abruptas y de por qué pasó el tren, pero para que pongamos un poco en perspectiva la magnitud histórica de compañías que llevan cotizando casi 50 años y que estamos hablando de una de las 2 caídas más grandes de toda su historia. Una compañía además que hemos concluido que es bastante resistente, que lleva 22 años consecutivos aumentando beneficios y con verticales muy poco cíclicos e incluso bastante defensivos. De hecho, Halma tiene una beta, o digamos esa relación a los movimientos del mercado o un indicativo de esa volatilidad en relación al conjunto del mercado, tiene una beta muy inferior a la media del mercado. De ahí que una caída de más del 40% en su cotización sea tan significativa, ¿no? Y diréis, bueno, Javier, ya, pero eso es el precio de la acción. A mí no me importa tanto lo que haya hecho el precio de la acción, sino lo que han hecho los fundamentales. Es decir, háblanos del comportamiento relativo de la acción frente a sus beneficios, o lo que es lo mismo, del múltiplo, cómo ha evolucionado ese precio al que te la estás adquiriendo, porque es de esperar que si los costes de capital han subido, como explicábamos aquí en otros episodios, la exigencia de rentabilidad de los inversores a la hora de valorar activos es notablemente superior, con lo cual es de esperar que esa caída de la acción haya venido acompañada por una reducción notable del múltiplo sobre beneficios y que la rentabilidad esperada de Halma desde aquí también sea más elevada. Pues bien, tuvimos la suerte de poder construir nuestra posición en Halma entre 18 y 20 libras por acción. Esto es el precio al que Halma cotizaba a principios del año 2019. Estamos prácticamente a principios del año 2024, es decir, nos hemos comprado la acción al precio de hace 4 o 5 años más o menos. ¿Y qué ha pasado con los beneficios desde entonces? Pues Halma, en el ejercicio fiscal cerrado a marzo de 2019, reportaba unas ventas de 1.200 millones de libras esterlinas con un beneficio operativo de 219 millones, un margen operativo del 18% más o menos. Y las estimaciones para el ejercicio fiscal que está corriendo ahora mismo, que cierra a marzo de 2024, es decir, pues justo 5 años después del ejercicio que os estaba comentando, son de unas ventas de 1.980 millones con un beneficio operativo de 414. Estamos hablando de que las ventas habrían aumentado en esos 5 años un 64% y el beneficio operativo, gracias a que los márgenes le subirían del 18 al 20%, pues el EBIT ha subido un 90% por el camino. Es decir, el ejemplo que os ponía de que pueden pasar 5 años como inversor y que tus finanzas lo hagan muy bien y que incluso prácticamente tus ganancias por acción se hayan duplicado y que tú como inversor te hayas quedado igual, es exactamente lo que ha sucedido con Halma en los últimos 5 años. Es decir, llevándolo a los múltiplos, Halma en 2019 llegó a estar cotizando a unas 30 veces Enterprise Value EBIT y posteriormente con los tipos cero incluso llegó a estar a 40 veces y recientemente nosotros pensamos que nos la hemos comprado a lo que sería unas 18 veces EBIT, que creemos que es un múltiplo mucho más razonable para una compañía que tiene posibilidades de componer a doble dígito bajo nuestras ganancias por acción. Es decir, esa contracción en el múltiplo o esos retornos bajos de los siguientes 5 años por comprarla a un múltiplo muy elevado la han experimentado los inversores que estaban antes de nosotros. Y creemos que nosotros estamos comprando esta acción al mismo precio de 2019 con unas ganancias de casi el doble. No sabemos, sin embargo, si el mercado seguirá comprimiendo ese múltiplo y lo llevará a donde ya estuvo en 2013 o 2014, que fueron 14 o 15 veces, con lo cual nuestra inversión tardaría un poco más en catalizar, pero como mínimo sí que creemos que tenemos una posibilidad inferior de que haya una compresión de múltiplo muy notable que en los próximos 3 a 5 años deprima mucho nuestros retornos. Y sí que creemos que desde aquí es bastante más probable que como mínimo nos llevemos lo que compongan las ganancias por acción sobre las cuales sí que hemos visto que tenemos mucha visibilidad.
Pero es que además hemos tomado esta posición en un momento en el que consideramos que los tipos de interés es bastante probable que hayan hecho techo, que la inflación está moderándose mucho y que, pues oye, a lo mejor se pueden ir los tipos de interés al 6% puntualmente y que Halma te la manden a 15 veces, pero es que también se pueden ir a 3. Y si eso sucede, si los tipos de interés se moderan y Halma en vez de a las 18 veces que nosotros la hemos comprado, no digo a las 35-40 que llegó a estar cuando estaban los tipos al 0%, pero si en algún momento el mercado dice que una compañía de esta calidad pues puede valer 22, 23 o 25 veces, eso será un push a nuestros retornos, una rentabilidad adicional que vendrá en forma de ligera expansión de múltiplo. Como sabéis, nosotros no invertimos en base a la expansión de múltiplo, pero sí que consideramos que tomando esta posición a un múltiplo de lo que los últimos años ha sido de lo más razonable, consideramos que tenemos una red de seguridad para que nuestras ganancias compongan como mínimo a lo que lo hagan los beneficios por acción. Y si viene algo adicional, pues bienvenido sea. Entonces, tratando de entender el por qué se ha generado esta oportunidad, yo creo que siempre es importante no pensar que somos los más listos del mundo y que el mercado se equivoca al comprimir los múltiplos de Halma y decir, oye, pues esta oportunidad es muy grande y solo la estoy viendo yo, sino tratar de entender el porqué de los comportamientos del mercado, el porqué de si es una oportunidad o es un riesgo, de si ha habido un cambio en la tesis o simplemente es una dinámica generalizada del mercado, si está pasando algo concretamente con Halma, si una de sus divisiones está teniendo un problema, si se les ha atragantado una adquisición, si está pasando algo en alguno de sus sectores importantes que pueda afectar a los retornos a medio y largo plazo y que el mercado se esté anticipando al castigar la acción y que termine teniendo razón y que entonces no fuese una oportunidad sino que probablemente pues, se termine demostrando como una trampa de valor. El saber el por qué que estén pasando esas cosas para decidir si nosotros podemos convivir con esas circunstancias. Saber si como inversores entendemos los miedos que tiene el mercado y consideramos que a nuestro plazo de inversión realmente es una oportunidad y no un riesgo. Bien, aquí yo creo que ha habido 3 dinámicas que han afectado a la cotización y que además creo que son buenos ejemplos de motivos por los que puede caer una empresa en bolsa sin que su negocio fundamental o digamos la tesis de inversión se haya visto afectada. La primera de ellas es una dinámica generalizada de todo el mercado. Cuando suben los costes de capital, las compañías cuyo negocio precisamente es desplegar ese capital y esa materia prima les va a costar más, ven como el margen de beneficio o el margen de retorno sobre el capital frente al coste pues se reduce, ¿no? Ya lo hemos explicado aquí, esa dinámica para las serial acquirers, que en general que aumenten los costes de capital es negativo y tiene una doble derivada, y es que el mercado pasa a pagar menos por los beneficios de estas empresas en el mercado. Halma no se ha visto aislada de todos estos factores, es una compañía que cotizaba a un precio exigente, como hemos visto, y que pues hay que poner los pies en la tierra después de todo lo que pasó en 2020 y 2021, de coste de capital cero, en grandes inyecciones monetarias, mercado de valores, digamos, en modo burbuja. Así que en esta racionalización del mercado, en la que además las compañías británicas han estado bajo especial presión por temor al ciclo económico, pues entendemos perfectamente que Halma no haya sido una excepción. Además hay un factor coyuntural en uno de los sectores en los que invierte Halma, que es el sector de salud. Cuando os hablé aquí de que estábamos viendo algunas dinámicas que nos parecían atractivas en sectores que eran muy interesantes para invertir a largo plazo, uno de los sectores a los que me refería era el sector de salud. Los comparables de COVID, cuando vino todas las vacunas y todos los test de diagnóstico por la pandemia, las compañías del sector de salud, farmacéuticas, laboratorios científicos y demás tuvieron que hacer una inversión muy grande para atender toda la demanda que había tanto por parte de los gobiernos como por parte de las compañías farmacéuticas para desarrollar la vacuna y todos los test, y durante un periodo prolongado de tiempo en el que además había una rotura de la cadena de suministro importante, estuvieron aprovisionándose de más de componentes que necesitan para desarrollar sus actividades. Entonces todos estos componentes, cuando de repente pues los efectos de la pandemia van remitiendo y se producen muchísimas menos vacunas y muchísimos menos test, se produce lo que hemos hablado aquí del bullwhip effect, que ya hemos hablado de ese efecto látigo, en el que todos los aprovisionamientos que quedan por la cadena, al final de todo el látigo va incrementando su efecto y puede producir un impacto muy notable en la dirección contraria, ¿no? Y esto a Halma también le ha afectado en los miedos del mercado a unos orgánicos planos o negativos en su división de salud. Y por último, un factor creo que concreto de Halma, que es, ya lo hemos comentado aquí, que el mercado pues parece que se enfrenta a una situación yendo hacia adelante en la que Halma pues no va a componer una tasa tan alta. Es decir, tiene que hacer adquisiciones de tamaño más grande porque Halma ya va teniendo una escala importante. Si además a ello le sumamos que Halma está muy centrada en empresas de calidad alta, pues eso también suma en que los múltiplos que le pide el mercado por este tipo de compañías también sean más elevados, y a unos múltiplos más elevados, pues la tasa de despliegue de capital es más reducida. Pues hay que asumir que Halma no va a componer a ese 22-23% que compuso en muchos años, y el mercado, pues viendo que la tasa de interés compuesto yendo hacia adelante, pues va a ser más bien del orden del 10-12%,
pues no puede permitirse pagar por Halma un múltiplo tan alto, ¿no? Entonces, bueno, pues metemos resaca de COVID, resaca de política tipos 0% y Halma concretamente, pues un poco deprimida en cuanto a los múltiplos que puede pagar porque por delante va a componer menos, metemos todo en el mix y entendemos perfectamente que Halma haya experimentado una contracción del múltiplo de 50%. Y además es que podemos vivir con estas circunstancias porque uno es una dinámica generalizada del mercado, que los tipos de interés subirán y bajarán y pensamos que posiblemente lo peor haya quedado por detrás y los múltiplos van y vienen, pero parece que la gran mayoría de la compresión ya está experimentada y no la vamos a sufrir nosotros. Lo segundo, sabemos que el sector de salud es muy interesante para invertir a largo plazo y pensamos que es una dinámica coyuntural y que sin embargo, una vez atravesados esos comparables difíciles, lo que tenemos por delante por el envejecimiento de la población, la pirámide demográfica invertida que tenemos en Occidente, ¿no? En los países desarrollados, y un gasto sanitario que cada vez supone una mayor proporción del PIB por medicamentos cada vez más avanzados y mayor necesidad de cuidados sanitarios a la población, pues resulta que no solo es que podamos vivir con ello, sino que precisamente nos parece una oportunidad invertir en un sector que tiene este tipo de tailwinds y que tienen normalmente negocios de valor añadido bastante elevado para sus accionistas cuando precisamente está atravesando problemas coyunturales. Será ese momento en el de pescar, como hablábamos, aquello de sectores fríos y calientes precisamente, y hablaremos más adelante de todo esto. Varias compañías del sector salud aparecieron en el sector fríos y calientes, con lo cual Halma nos aparecía como una oportunidad bastante importante para invertir en un negocio en 3 verticales con tailwind, cuando uno de ellos además está pasando por problemas coyunturales y además hay una compresión de múltiplo generalizada en todo el mercado y concretamente en Halma, que venía de estar muy cara. Y con la tercera de las variables es que nosotros asumimos que vamos a componer quizá una tasa un poquito más baja, pero como decíamos, lento pero seguro, con lo cual entendemos los motivos por los que el mercado ha castigado a Halma y podemos vivir con ellos. Y volviendo sobre este ejercicio de los sectores fríos y calientes y sobre las peceras más atractivas para pescar cuando realmente los inversores están muy pesimistas con un sector o una compañía en concreto, en las compañías que tenemos un histórico muy largo para analizar y que son grandes compounders a largo plazo, pero que en los años recientes estamos viendo que los retornos anualizados de los últimos 3 años, por poner un ejemplo, son mucho más reducidos que los retornos a 15 o 20 años vista, Halma es una de estas compañías en las que, como os decía, si nosotros nos la hemos comprado al precio del año 2019, imaginaros los retornos anualizados de Halma los últimos 3-4 años, ¿no? Pues son muy, muy reducidos. Incluso en algún periodo, dependiendo de cuándo lo mires, pues no es que sea plano, sino que incluso es negativo. De hecho, en el momento en el que nosotros completamos la posición, entre 18 y 19 libras por acción, por supuesto, los retornos del último año y medio eran una caída muy abrupta, desde máximos a finales de 2021, que ya comenté que era un drawdown de más del 40%, pero incluso si nos vamos más atrás y cogemos parte de la subida que tuvo en 2020 y 2021, a 3 años vista, el retorno era del menos 9% anualizado, tenía una caída del 25% en los últimos 3 años. Y esto es algo muy extraordinario porque estamos hablando de una compañía que en plazos largos, la aplicación que yo utilizo, que me da los últimos 20 años, Halma ha compuesto al 15% anual compuesto, ya incluyendo esa caída reciente. Si nosotros sacamos esa caída reciente, que es un poco sesgado porque vamos a comparar solo el periodo alcista hasta los máximos de 2021, pues la tasa compuesta de Halma es del 20% anual compuesto. Pero para no meter solo la subida y ya que estamos quitando la caída, vamos a irnos al periodo hasta pre-COVID, ¿no? Digamos hasta finales de 2019, antes de la pandemia. Pues hasta ese periodo, desde el 2000-2002 hasta el 2019, Halma componía una tasa del 18% anual compuesto. Claro, una compañía, una compounder de estas características, cuando de repente ves que en los últimos 3 años está al menos 9% anual compuesto, pues vamos a hacer el ejercicio de subirnos en la máquina del tiempo para irnos atrás en periodos en los que en esos momentos Halma en los últimos 3 años había compuesto plano o negativo para ver lo que pasó los años siguientes. Es decir, no mirar la tasa compuesta de Halma de los últimos años y como no tenemos un agujerito por el que mirar para ver cómo va a componer los siguientes, sino irnos atrás a toda su historia para ver, oye, una compañía que compone al 18% anual compuesto en periodos muy largos, ¿hubo algún momento en el que en los últimos 3 años estuviese con una compresión de múltiplo que le hubiese tirado los retornos tan abajo? Y en caso de que lo hubiese, ¿qué pasó los años siguientes? Es un ejercicio que me gusta de vamos a hacer un salto en el tiempo para ver un poco lo que puede suceder cuando inviertes en un periodo en el que Halma está atravesando un pesimismo de tal calibre, ¿no? ¿Ha sucedido eso en el pasado y qué pasó después de esos periodos?
Bien, empezamos en el periodo finales de 2020 a finales de 2023. Como os decía, Halma en ese periodo experimenta una caída de su acción del 26%, empiezan las acciones en 23 libras por acción más o menos, llegan a estar a 32 libras y en el momento en el que nosotros las compramos están a 18-19. Esa caída del 26% desde el inicio, que es un menos 9% compuesto. Nosotros nos vamos a ir desplazando hacia atrás en el tiempo para ver en qué periodos de 3 años encontramos tasas similares, planas o negativas, y luego vamos a ver lo que pasó los años siguientes. Entonces, conforme nos vamos yendo hacia atrás en el tiempo, muy pronto cuando sacamos de la foto esa caída tan grande, los retornos anualizados a 3 años muy pronto empiezan a aumentar. De hecho, tan pronto sacamos la caída del COVID, ya encontramos periodos de 3 años en los que Halma estuvo rendiendo al 20 y pico % anual compuesto, al 30%, luego se reducen un poquito. Si metemos todo el rally desde finales de 2018 hasta principios de 2021, 30 y pico % anual compuesto. Nos vamos más hacia atrás, empiezan a reducirse un poquito los retornos, 22, 24, 18, tenemos periodos aquí del 15% anual compuesto, nos estamos yendo ya a periodos de 2009, 2010, aquí empezamos a encontrar primer dato rojo de compuesto a 3 años, que es uno de los peores periodos de la historia para haber invertido en renta variable en general, y Halma no fue la excepción. Si nosotros nos comprásemos Halma en el periodo de 2007, principios de 2007 más o menos, a principios de 2010, el retorno anual compuesto de Halma en ese periodo, experimentando toda la gran crisis financiera por el camino, ha sido plano, del 0%. Si nos vamos un poquito más atrás y la compramos en todo el máximo, hasta los mínimos de la crisis financiera, dio un retorno anualizado Halma desde 2005, por ejemplo, hasta finales de 2008, del menos 6% anual compuesto. ¿De acuerdo? O sea que podemos ver que ha sido algo muy excepcional que Halma en periodos de 3-4 años, ya no plano, sino tan negativo como un interés descompuesto del menos 9% anual, ¿no? Claro, me imagino que no hace falta que os explique de manera muy detallada lo que sucede si tú compras Halma después de un periodo de esos, como está el interés compuesto del orden del 18-20%. Si tú te la compras después de un periodo en el que has tenido intereses planos o negativos del 9% anual los últimos 3 años, lo que suele suceder en los periodos posteriores, si ya no solo a 3 años, si coges incluso periodos de 5 años posteriores a los momentos en los que había tanto pesimismo, tu tasa lógicamente es muy superior a su media histórica porque tiene que revertir todo lo de los años anteriores. De hecho, si nosotros desplazamos aquí esa ventana o esa horquilla de 3-5 años desde momentos en los que el pesimismo reinaba, o sea, es decir, ahora hemos hecho un salto hacia atrás para ver en momentos en los que los retornos eran muy bajos y ahora hacemos el salto adelante de si hubieseis comprado Halma en esos momentos, ¿qué habría pasado con tu inversión los años sucesivos? Y te salen auténticas barbaridades. Vamos, desde la crisis financiera de 2008, los siguientes 5 años, 27% anual compuesto, habrías multiplicado por 4 tu dinero. Desde el Brexit, los siguientes 3 años, 34% anual compuesto, un 140% de rentabilidad en 3 años. Y vamos a dejar aquí un interrogante para saber qué pasará con Halma después de la gran caída post-COVID de 2022-2023, los siguientes 3 a 5 años. Y después de hablar de muchas cuestiones puramente cuantitativas, vamos a pasar aquí a una cualitativa, que quizá es la más importante de las cualidades de una empresa, como es la cultura. Cuando empecé a leerme las conference call de Halma, me encontré con que a principios de este año, en una de las llamadas con analistas, varias de las personas que estaban haciendo preguntas se despedían del anterior CEO, que se llamaba Andrew Williams, y daban la bienvenida al que era el CFO, que es el que es actualmente el nuevo CEO. Y para despedirse del señor Williams, pues le dedicaban unas palabras muy emotivas para lo que se suelen ver en las conferencias con analistas, porque resulta pues que este CEO llevaba 18 años en la empresa y habían sido muchas presentaciones trimestrales hasta el punto que habían llegado a establecer con los analistas de banca de inversión que llevaban mucho tiempo siguiendo Halma, pues un vínculo casi personal, ¿no? Entonces me dio por investigar un poco todo esto de un CEO que llevaba tantos años y resulta que me encuentro que Halma desde el año 72 hasta el año 2023 ha tenido 3 equipos directivos. El equipo fundador, que estuvo 23 años, el CEO, del que hablaremos después, que pasó a ser chairman y entonces cogió el cargo en el año 95 Stephen O'Shea, que estuvo 10 años hasta el año 2005 y entonces entró ya Andrew Williams, ¿no? Que estuvo otros 18 años, como hemos dicho. En total estamos hablando de un periodo de 51 años en el que solo han tenido 3 consejeros delegados y ahora acaba de entrar Mark Ronchetti, que es el cuarto.
4 equipos directivos en un periodo superior a 50 años es algo que lo ves muy pocas veces en una compañía cotizada y de hecho apuntaban a este dato los analistas diciendo pues que era algo muy excepcional y que hablaba muy bien de la cultura de largo plazo, de mucha estabilidad y de pocos cambios, manteniendo un rumbo muy firme siempre en una dirección muy concreta desde su fundación, ¿no? De hecho, precisamente cuando Andrew Williams cede el testigo a Mark Ronchetti, se publica un artículo en The Sunday Times en marzo de 2023, que lo podéis buscar, que se titula «Conoce al mejor CEO del que nunca has oído hablar», que da un poco pues, indicaciones no solo de todo lo que consiguió Andrew Williams en Halma, sino de que además lo hacía con un perfil muy bajo y sin llamar la atención, ¿no? Lo cual pues, nos gusta mucho y que pensamos que además no va a cambiar porque otra vez más cede el testigo a una persona de la casa que llevaba muchos años como director financiero y que previsiblemente va a seguir tomando decisiones en la misma línea porque la escuela Halma lleva 5 décadas con los mismos valores. Y si hablamos de cultura y de valores, voy a leeros a continuación unos pequeños fragmentos de una charla que dio en su despedida uno de los CEOs de Halma que se titula Delivering Shareholder Value, entregando valor para el accionista, que creo que transmite muy bien lo que son las máximas de la cultura de Halma y especialmente lo que creo que puede ser una especie de biblia para la Serial Acquirers. En este capítulo que es divulgativo sobre Serial Acquirers me parece que transmite muy bien lo que es la madre superiora de las compounders británicas, pues creo que este fragmento que os voy a leer a continuación lo transcribe muy bien. Empieza comentando pues, que las ganancias por acción es un indicador bastante bueno de la generación de valor a largo plazo y un poco pues, poniendo en perspectiva los retornos generales del mercado y lo que ha hecho su compañía para mostrar un poco, pues darle un poco de empaque a lo que va a contar a continuación porque su compañía era de las 3 compañías que en los últimos 20 años más rendimiento habían ofrecido en el mercado, ¿no? A continuación vas a hacer un ejercicio para intentar ejemplificar las enormes diferencias que existen entre los managers que toman decisiones buscando el beneficio a corto plazo y los que tienen más bien el foco puesto en el largo plazo. Y pone un ejemplo que no solo me parece bueno para las compañías que adquieran otras compañías, sino también incluso para nuestra cartera particular. Y es un ejemplo que creo que sigue siendo muy válido a día de hoy. Y dice, imagina un inversor o un dueño de una compañía pública que tiene a Microsoft en su cartera cotizando a PER 40. En teoría, podrías vender un trozo de Microsoft y usar los beneficios para comprar una compañía, vamos a llamarla British Metal Basin Limited. Se entiende que si se refiere a una compañía metalúrgica, pues bastante más cíclica y digamos con peor retorno sobre el capital invertido que Microsoft y demás, a un PER 12. El retorno aritmético sería un gran incremento en tus beneficios por acción, porque con los mismos beneficios estás comprando una compañía que cotiza a un múltiplo más bajo. Por supuesto, habrías subido el valor de los accionistas en el corto plazo, pero tendrías una mejor compañía. El corto plazo te dice vende Microsoft, el largo plazo te dice manténla. Este es el Warren Buffett approach. Nosotros en Halma claramente hemos escogido la visión de largo plazo. Y esto depende de fijar objetivos a largo plazo y que sean fácilmente entendibles por nuestros managers. Si nosotros queremos crecer los beneficios al 20-30% anual compuesto, vamos a fijar un objetivo de que nosotros por encima de la inflación tenemos que crecer a un 15%. Con lo cual debimos establecer un retorno sobre el capital invertido para nuestros objetivos del 40% o más, porque además estábamos trabajando en un entorno bastante inflacionista. Y si nosotros fijamos ese objetivo, cada pequeña decisión que se tome debe ir enfocada en ese objetivo. Debemos hacer menos de lo que da peores retornos y hacer cada vez más de lo que da buenos retornos. Y toda la organización debe dirigirse en esa dirección. Además, existe una diferencia fundamental entre las adquisiciones que han sido financiadas con tus propias acciones y aquellas que han sido financiadas con fondos internos o con deuda. Porque si tu objetivo es aumentar los beneficios por acción, ¿cómo va a ser tu política emitir más acciones? Si quieres incrementar las ganancias por acción, la mejor política posible es no emitir más acciones. Lógicamente, cuando tienes unas acciones cotizando en el mercado a múltiplos altos, puede existir una tentación de obtener dinero barato emitiendo ese tipo de acciones para comprar acciones que en el mercado cotizan a múltiplos más bajos. Pero sin embargo, el manager con visión de largo plazo, que está gestionando una compañía inusualmente exitosa, que sabe que puede estar haciendo retornos sobre el capital invertido del 40% y creciendo de manera consistente, alguien que sabe que es tan afortunado para poseer un activo tan único, entonces el sentido común le diría no lo vendas. Y si esa lógica es cierta, entonces ¿por qué vas a emitir acciones?
¿Por qué vas a querer compartir la propiedad de algo tan extraordinario con nadie más? En Halma hemos financiado las adquisiciones de este modo. La gran mayoría del valor que hemos creado ha sido de manera orgánica o reinvirtiendo nuestros propios flujos de caja. De hecho, en los últimos 24 años, el número de acciones se ha incrementado solo en un 46%. En ese mismo periodo de tiempo, nuestro beneficio preimpuestos se ha incrementado un 22.000%. Es importante decir también que las adquisiciones por lo general son arriesgadas. Cuando le estás comprando a un propietario privado, probablemente le estés comprando al que mejor conoce su negocio del mundo, con lo cual es difícil que tú seas el gran ganador de ese negocio cuando el que te está vendiendo sabe mucho más que tú. Pero si compras una compañía pública, probablemente vas a terminar pagando una prima de un 30 o 40% sobre un precio que el mercado consideraba razonable. Y además es que este riesgo es más alto cuanto más bajo sea tu conocimiento del negocio. O lo que es lo mismo, el riesgo en las adquisiciones se reduce muchísimo si tú eres un gran experto en el campo. Por eso hay que especializarse en un nicho concreto para hacer adquisiciones en esa misma línea. Y de hecho, las adquisiciones que más riesgo tienen son aquellas que llevan a la diversificación. Nosotros, cuando nos introducimos en un campo nuevo, cuando invertimos en una compañía que pertenece a un sector que todavía no lo conocemos bien, lo que hacemos es apostar pequeño, invertir una pequeña cantidad e ir aprendiendo en ese campo para decidir si resulta interesante o no. Y a partir de ese momento decidir si escalamos esa inversión. El resumen es que no puedes pagar suficiente por una buena adquisición y nunca puedes pagar suficientemente poco por una mala. Esto me recuerda a lo que decimos aquí muchas veces en el podcast de que no existe un múltiplo suficientemente bajo para un mal negocio. Y este señor lo decía hace ya unos cuantos años. Y en referencia a la recompra de acciones propias, no necesariamente recomprar acciones significa lo mismo que crear valor. Y esto es algo en lo que no puedo estar yo personalmente más de acuerdo porque hay una clara confusión en el mercado sobre si las recompras de acciones generan valor o no. Y lo explica diciendo que puedes caer en la tentación de pedir dinero prestado, es decir, endeudar un poco el balance de la compañía para recomprar acciones y que eso no está necesariamente generando valor, no está mejorando la compañía, la está convirtiendo en una empresa más endeudada, ¿no? Yo voy a simplificarlo del siguiente modo. La recompra de acciones no es un sistema de generación de valor, es un sistema de mera remuneración al accionista. Entregarle al accionista un dinero que ya es suyo, reduciendo las acciones en circulación para que los beneficios unitarios por acción sean más altos y que en vez de darle un dividendo, ese valor se embolse en un precio de la acción más elevado y que sea el accionista el que decida cuándo vende esas acciones y pase por caja de Hacienda. Con la única ventaja frente a los dividendos, aparte del tratamiento fiscal, de que si la compañía es oportunista en las recompras, el yield que ofrece, el mismo cash, puede ser superior si lo compra cuando el PER de la acción sea más bajo. Es decir, es hilar un poco más fino en cuanto a la tasa a la que remuneras a tus accionistas. Continúo hablando a continuación de los nichos, de por qué un nicho de mercado puede ser muy interesante para un operador a largo plazo, porque lógicamente un operador que mire a corto plazo pensará que tiene muy poco trabajo en un nicho si ya tiene un 60 o 70% de la cuota de mercado y que realmente lo único que va a poder hacer para aumentar los beneficios es trabajar sobre los costes, es decir, incrementar los márgenes, pero a través de ser cada vez más eficiente, pero no aumentando demasiado las ventas. Y sin embargo, el pensador de largo plazo lo puede ver muy diferente, porque puede fijarse en características como los elevados márgenes y los elevados beneficios, y lo que intentará es aumentar el tamaño del mercado. Preocuparse en que esa tarta en la cual es líder aumente de tamaño, con lo que tendrías un negocio de alto margen y alto retorno sobre el capital invertido, pero con una tarta cada vez mayor, con lo cual podrías obtener lo mejor de ambos mundos. En general, termina concluyendo que la mejor oportunidad de crear valor para los accionistas suele venir cuando pagas tus adquisiciones por el cash generado internamente. Cada adquisición es una réplica de algo que ya posee el adquiriente, es decir, cuando estás jugando en un terreno que conoces muy bien, incluso hasta el punto de que tu adquisición sea una mera bolt-on, que es simplemente comprar una empresa tan parecida a algo que ya tienes, en el que estás comprando simplemente pues contratos, mercado, espacio o máquinas o equipo de personas, pero que lo fusionas inmediatamente y que simplemente pues ganas tamaño y clientes, beneficios y demás, pero que no tienes que adquirir una empresa nueva. Este tipo de adquisiciones bolt-on siempre dice que son muy interesantes y que por lo general se genera más valor para el accionista no solo cuando en una adquisición aumentamos la cantidad de las ganancias, sino principalmente la calidad de las mismas. Me ha parecido muy interesante esta carta para transcribir aquí un poco lo que son las máximas de las serial acquirers
Y en estos tiempos recientes en los que se ha considerado que es difícil para las empresas que adquieren otras empresas generar valor y que los costes de capital han subido y que la inflación hacía muy complicado mantener los márgenes y el retorno sobre el capital pues se veía bajo presión y demás, me ha gustado traeros esto aquí porque, bueno, veis que he hablado de cosas que son bastante recientes. Hemos hablado de Microsoft, del PER alto, del PER bajo, de los múltiplos, de cosas que nosotros traemos al podcast bastante habitualmente. A lo mejor podéis pensar que esta carta es reciente o es de uno de los últimos CEOs de Halma, y resulta que esta carta que os acabo de leer es de David Barber, que fue el CEO y fundador de Halma en el año 1972, estuvo en el puesto hasta el año 1995, siendo chairman posteriormente, y esta charla la dio en 1997 y se refería a los últimos 22-24 años, concretamente ese periodo en el que había una alta inflación y ellos consiguieron hacer un retorno sobre el capital invertido del 40% y multiplicar los beneficios preimpuestos en un 22.000%, se refiere al periodo 1973 al 1977, en el que dice que el stock market was in shock. Había unas grandísimas turbulencias en el mercado de valores. La inflación era del 17% anual y nuestro PER ratio, Halma, cuando hablamos del coste de capital y de que tu acción cae y que entonces no puedes generar valor haciendo arbitraje, ellos reinvirtiendo sus flujos sin emitir ni una acción, consiguieron generar grandísimas cantidades de valor cuando su acción estaba cotizando a un PER inferior a 4 veces. Y no solo eso, sino que además comenta que cuando ibas a buscar financiación ajena, los bancos o no querían o directamente no podían prestar dinero. Hasta ese punto llegaban las turbulencias, con lo cual las vías para financiar adquisiciones, tanto por financiación bancaria como a través de tus propias acciones cotizando a PER 4, como os imagináis, pues eran muy limitadas, así que básicamente Halma podía generar valor únicamente reinvirtiendo sus flujos de caja. Como veis, se pueden generar enormes cantidades de valor para los accionistas, incluso en periodos muy turbulentos, con los costes de capital muy por encima de lo que están ahora y con periodos enormemente inflacionistas, muy por encima de la inflación que hemos visto recientemente. Y aquí queda reflejado. Esto me parece la Biblia de los serial acquirers. Por eso consideramos que Halma es una gran compounder con una cultura labrada a lo largo de 50 años. Con este mensaje termino el episodio de hoy. Espero que os haya gustado nuestro capítulo medio divulgativo, medio de empresas, sobre serial acquirers y sobre Halma concretamente. Como siempre os invito a que si os ha gustado, os parece que puede resultarle interesante a alguien cercano, pues que compartáis este episodio. La máxima de esta temporada es que, ya que no monetizamos el podcast, intentemos llegar a los máximos oídos posibles y también, por supuesto, pues que nos dejéis vuestro feedback, que son muy importantes vuestros comentarios y que nos valoréis con esas 5 estrellas de Spotify, que ya estamos muy cerquita de las 600 valoraciones de 5 estrellas. Nada más, me despido de todos vosotros, espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar ahí cada semana y un abrazo muy fuerte a todos hasta el episodio de la semana que viene.